Hola muchachos, buenas tardes para mí, no sé en qué momento de la vida para ustedes. Vamos a continuar, vamos a ver la clasificación de las redes. Decimos entonces que las redes las vamos a poder clasificar de diversas formas, por topología, como ya lo vimos, por su área de cobertura, por su medio físico de transmisión, por su forma de interconexión, por sus aplicaciones, por sus anchos de banda, etcétera. Sí, vamos a encontrar que hay muchísimas formas de clasificar las redes. Por su tamaño, las vamos a poder definir como redes de área local, redes de área metropolitana, redes de área ancha, redes inalámbricas, redes en el hogar o interredes. ¿Sale? Las redes de difusión nosotros las vamos a entender que hay diferentes tipos de tecnologías de transmisión. Hay los enlaces de esa difusión y los enlaces punto a punto. Nosotros vamos a ver que en esta forma de difusión vamos a poder estandarizar una distancia entre obtener la distancia entre los puntos, y entonces para un metro de distancia, ¿sí?, yo le voy a llamar Personal Area Network, ¿sí? Más o menos es un metro cuadrado, ¿sale? Estas redes se van a conocer como PAN, ¿sí? Y son redes que yo puedo tener con dispositivos. Estas PAN han crecido en dimensiones y ahora las redes locales de 10 metros ya entran dentro de la categoría también de redes de área personal, y estas redes las vamos a conocer como las redes de abajo. Un ejemplo de estas redes es el estándar Bluetooth, ¿sale? Este estándar Bluetooth me permite tener alrededor de 10 metros de distancia entre un punto y otro, en el cual vamos a establecer nuestra conexión de red. Dentro de mis redes de área local la puedo tener las redes en edificios, más o menos 100 metros cuadrados entre un punto y otro, y las redes de área local intercampus, que pueden tener hasta 1 kilómetro de distancia, ¿sí? Las redes de área metropolitana o MAN, por sus siglas, MAN, las vamos a tener hasta 10 kilómetros de distancia. Y las redes de área amplia las tenemos desde 100 kilómetros, que son las redes por países más o menos, las que conocemos como redes continentales, que van a ser hasta 1000 kilómetros de distancia entre puntos, y internet, que lo vamos a conocer como una red interplanetaria, y nos lleva a 10.000 kilómetros de distancia entre un nodo y otro. Obviamente, para poder alcanzar estas distancias vamos a tener que contar con distintos medios físicos, cableados o inalámbricos. Aquí tenemos por ejemplo el Bluetooth. Estas pueden ser tanto wireless, es decir, inalámbricas o alámbricas. Esta la podemos tener mediante coaxial, que un cable UTP no nos da. Pueden ser todavía por cable de red. Estas ya son por cables coaxiales, y regularmente estas van a estar mediante enlaces satelitales o por fibra óptica. Bueno, habíamos visto por ejemplo que hay dos redes de difusión, de tipo bus o de tipo anillo, ¿sale? Bajo las topologías que nosotros manejábamos. Y las redes de área metropolitana regularmente van a ser una conjunción entre una estrella y un bus, ¿sale? ¿A qué le vamos a llamar bus? A que cada una de las conexiones hacia sus casas, a través de la troncal del cable coaxial que les lleva tanto Megacable como Telmex, etcétera, etcétera, otros proveedores de red, están diseñadas bajo un esquema bus, ¿sale? Por ejemplo, la relación entre los hosts en una LAN y una subred. Yo voy a tener una serie de
de host, en este caso casas, conectadas mediante una topología de bus hasta un repetidor, una troncal del proveedor de enlace, y este va a estar conectado a través de protocolos como el ADSL entre enrutadores que me van a permitir llegar desde una LAN, es decir, por ejemplo, desde mi subred de megacable de la colonia Obregón hasta mi subred de megacable de la colonia Lázaro Cárdenas. ¿Sale? Por ejemplo. Vamos a tener entonces que necesitamos que estas redes de área ancha me van a permitir mandar un flujo de paquetes desde un emisor hasta un receptor. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? El que envía el paquete sale desde su subred y entra a la nube de telecomunicaciones. Esta nube de telecomunicaciones puede ser una subred del proveedor de servicios que esté enlazada mediante conexiones cableadas, o puede ir hacia internet para llegar al host que va a recibir el proceso. ¿Sale? Esta nube de aquí nosotros la podemos manejar como internet. Si es que salimos o el paquete sale de mi proveedor, ¿sí? Saldría, si sale de la troncal de mi proveedor de servicios, le estaríamos llamando internet. Si queda dentro de la troncal, es una subred del proveedor de servicios. Nosotros vamos a ver que también las tecnologías inalámbricas las vamos a poder categorizar, ¿sale? Desde la interconexión de sistemas, como puede ser un protocolo basado en Bluetooth, ¿sí? Lo que conocemos como Wi-Fi o Wi-Fi, que es una wireless LAN, y lo que conocemos como WiMAX, que es una wireless WAN, ¿sale? Por ejemplo, yo puedo tener mediante un enlace A una configuración Bluetooth, que quiere decir puedo comunicarme por el protocolo Bluetooth a un mouse, a un teclado, a una impresora, ¿sale? Donde esta comunicación se da punto a punto entre un dispositivo y otro, ¿sí? Los que han trabajado con el Bluetooth y Arduino se dan cuenta que puedo conectar mi teléfono al Bluetooth, que está con tener acceso a los datos del Arduino a través de una aplicación en mi teléfono, ¿sale? Esta es una comunicación punto a punto. Cuando hablamos de una LAN, yo voy a tener una estación base, por ejemplo, en sus casas, su repetidor, que malamente le llamamos repetidor, su access point, el que les da internet inalámbrico, puede conectar a varios dispositivos, su computadora, la de su hermano, su tableta, su teléfono, teléfono de sus papás, etcétera, etcétera. ¿Sale? Esta es una estación base, un access point, que está conectado a través de un cable, ¿sale?, a la red, y que provee inalámbricamente conexión a los dispositivos que se conectan a este access point o punto de acceso inalámbrico, y se conforma entonces una wireless LAN. Por ejemplo, nosotros podemos tener, o bueno, les han dicho que no pueden tener los teléfonos encendidos mientras van volando, ¿no? Por lo menos cuando se mantiene el avión en despegue y en aterrizaje, ¿sale? Les piden que apaguen todos sus dispositivos electrónicos. Para los que alguna vez hayan volado, pues regularmente acá arriba no van a tener señal de Wi-Fi, ¿sí? No van a tener sus datos disponibles. Podrán conectarse a una red si es que el avión les provee una conexión de internet, y entonces tendríamos que, para poder yo tener estos accesos a estos dispositivos, a estas computadoras celulares dentro del avión, necesitaría crear una LAN, ¿sí? Mi arquitectura Ethernet original
me dice que era un bus, ¿sale? Y a este bus se le conocía comúnmente como éter, ¿sale? Por eso es la arquitectura Ethernet. En la antigüedad, los griegos decían que el éter era una sustancia que existía en el universo y que nos ayudaba a explicar todos los fenómenos. Todo lo que los antiguos no podían explicar se lo atribuían al éter. De ahí viene que este medio le estemos llamando como Ethernet, ¿sí? Es una net a través del éter. ¿Por qué? Porque el éter era algo que no se podía explicar. Entonces, la arquitectura de Ethernet original funcionaba bajo un bus, donde yo tenía conectado un equipo hacia mi troncal, hacia mi éter, ¿sale? Y todos los demás equipos estaban conectados a él, ¿de acuerdo? Esa era la arquitectura original del Ethernet. Ahora, esa arquitectura ha cambiado un poco, porque nosotros ya vamos a contar con LANs inalámbricas que, si bien ya no están conectadas mediante un cable, ¿sí? Sí siguen el mismo concepto de la conexión a una misma troncal, ¿sí? Las redes inalámbricas con estación base lo hacen de esa manera. Y también vamos a tener otro tipo de redes que nosotros vamos a poder conectar, ¿sí? Entre ellas, por ejemplo, cuando hablamos de sensores, redes de sensores, estamos ocupando este tipo de redes ad hoc. ¿Qué significan ad hoc? Que ellas crean su propia infraestructura, ¿sale? En su casa ya tienen una infraestructura de red, tienen un access point que le da acceso a internet o le da red a todas las máquinas que se conecten a él. Puede llegar un vecino, puede llegar un primo, puede llegar un amigo, pueden comprar un nuevo teléfono, una tableta, otra computadora y se van a conectar a la misma estación base, es decir, esta infraestructura de red no va a cambiar. Puede cambiar la cantidad de dispositivos ancladas a esta infraestructura de red, pero la infraestructura como tal no cambia. En el caso de las redes ad hoc, estas redes se conforman con la transmisión entre dispositivos y ellos mismos arman su red. Si llega un nuevo dispositivo a esta red, ¿sale? Esta arquitectura de red va a cambiar porque la comunicación que iba desde A, B y C, ahora cuando llegue un nodo D, A se va a comunicar con D con B, B con C con A. Este enlace de aquí se va a romper. Eso quiere decir que mi infraestructura de la red cambió. Y las redes ad hoc son redes sin una infraestructura fija. Otra de las cuestiones, por ejemplo, en el caso de las LANs inalámbricas, es el rango, ¿sí? El rango que puede cubrir o un access point o una computadora conectada en una red ad hoc contra el rango que pueda cubrir otra, ¿sale? En este punto intermedio yo voy a poder tener un cambio de celda. Así es como trabaja también la telefonía celular. Nada más que esa parte del cambio de celda para nosotros es un proceso transparente. Cuando ustedes van caminando, supongan que van hablando con alguien y van en un vehículo, van caminando y caminan, o recorren metros o recorren kilómetros y la llamada sigue vigente. Es decir, ustedes conforme se desplacen van a cambiar de una antena a otra. Pero ese proceso de cambio de antenas donde la señal deja de llegar desde la antena A y ustedes se conectan a la antena B, en el caso de la telefonía celular, por ejemplo, y en redes WiMAX también, es transparente para el usuario. ¿Qué quiere decir? Que yo me cambio a un punto donde tenga mejor cobertura, hago un cambio de antena, pero no se ve interrumpido mi servicio porque es transparente para el usuario. Entonces, cuando yo salgo ya de ese punto de cobertura, ¿sí? Ya pierdo la conexión al sistema. Pero en ese punto donde yo me muevo de un lado a otro, ¿sale? En este proceso de aquí es cuando yo voy a hacer el cambio de antena. Vamos a ver los organismos
de estandarización de redes y sus protocolos de interés. ¿Sale? Va a haber muchísimos organismos encargados de estandarizar los procesos y los protocolos en redes de telecomunicaciones. Vamos a describir brevemente los más importantes. El primero es la ISO. La ISO, como ya habrán ustedes escuchado, es una organización de estándares internacionales. ¿Sale? Este es el organismo que rige la gran mayoría de los estándares dentro de todas las áreas, y en especial en la ingeniería. Va a contar con algunos estándares en cuestión de telecomunicaciones, pero no es su área fuerte de desarrollo. Es decir, el modelo ISO OSI es un modelo nada más de manejo, pero nunca se implementó físicamente como tal. ANSI es el Instituto Norteamericano de Estandarización y Normalización de los Estados Unidos. Es un instituto que rige los estándares aceptados por la Unión Americana y en muchas ocasiones por el resto del mundo. La FCC es la Comisión Federal de Telecomunicaciones y rige el uso del espectro en los Estados Unidos. En México, los encargados de regir las normas y estándares en el área de telecomunicaciones son la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la SCT, aunque la gran mayoría de los estándares van a ser siempre adaptaciones a las normas americanas. 1, por conveniencia económica. 2, porque somos frontera de ellos y entonces o nos adaptamos a sus estándares o no tenemos intercambio, negocio, etcétera, etcétera con ellos. Actualmente existen normas oficiales mexicanas en algunos aspectos de las telecomunicaciones y estas son aprobadas por el IMNC. Otro de los estándares muy importantes, sobre todo en el área de computación, es la IEEE. El Instituto de Ingenieros Electrónicos y Electricistas es una institución no lucrativa que tiene como una de sus finalidades la estandarización de propuestas en el área de ingeniería. Entre ellas vamos a encontrar las redes de computadoras en el grupo de estándar 802.11. Todos los estándares 802 de la IEEE son los que nos van a marcar cómo nos comunicamos entre dispositivos. La IEEE tiene un capítulo muy fuerte con computación y es en conjunto con la ACM, la Asociación para la Maquinaria de Computación, son los dos grupos de interés más grandes a nivel mundial. Mucho del conocimiento que nosotros manejamos en informática se genera a través de estas dos instituciones, tanto de ACM como de IEEE. Estos son los estándares 802, ¿sale? Estos estándares 802 son los más importantes. Nos vamos a ver que los que están marcados con un asterisco son los primordiales, ¿sale? Los marcados con una flecha hacia abajo están invernando, que quiere decir que no están trabajando activamente. Y los marcados como con una crucecita ya desaparecieron, ¿sale? Ya no se les dio mantenimiento. Por lo tanto, el estándar 802.1 es una vista de la arquitectura de las LANs. El 802.2 es el control del linkeo lógico, ya también está muy en desuso. El 802.3 es Ethernet, es uno de los más importantes. El 802.4 es el token bus, ya está muy en desuso, ¿sale? El 802.5 es el token ring y lo introdujo IBM a lo que son las redes LAN mundiales, ¿sale? También es importante. El 802.6 es el Dual Cree Dual Bus, que está utilizado para redes de área metropolitana. El 802.7 es el grupo técnico sobre el ancho de banda. El 802.8, que ya murió, es sobre el grupo de visorías técnicas para la fibra óptica, que ya quedó sepultado. El 802.9 son las LANs asíncronas para aplicaciones en tiempo real. El 802.10 es la seguridad en LANs virtuales. El 802.11 es todos los protocolos de comunicación entre redes wireless o inalámbricas. El 802.12 es la demanda de prioridad, que es un protocolo que inició Hewlett Packard. El 802.13 es el Unlocking Number. Bueno, como ya lo saben, no hay muchos
hospitales no hay piso 13, en hoteles no hay piso 13. El 13 es un número que marcan de mala suerte, entonces nadie nunca lo quiso usar. El 802.14 es sobre un estándar para la construcción de cable modems para poder tener compatibilidad entre ellos. El 802.15 es el estándar Bluetooth. El 802.16 es lo que conocemos como WiMAX, que es el protocolo que se encarga de determinar la construcción de redes malladas muy grandes. Y el 802.17 es el Packet Ring. Otro de los importantes de las organizaciones importantes en el manejo de las redes es la IETF, que es el Internet Engineering Task Force, que es el organismo descentralizado encargado de proponer estándares dentro de Internet. La gran mayoría de los protocolos de capa de aplicación de Internet va a estar hechos a través de RFC, que es Request for Comments. Por ejemplo, el protocolo HTTP 1.0 está definido en el RFC 1945. La IETF, también decimos que hay otras instituciones en Internet encargadas de estandarizar otras áreas como la NIC, que es el Network Information Center para los nombres del dominio, ¿sí? Es el que nos dice si podemos utilizar www.mipagineslachida.com.mx, y el IANA, que es el Internet Assigned Number Authority para direcciones de Internet y puertos, entre otras. ¿Sale? Es como si ustedes dijeran, yo quiero tener en mi casa el número 44 33 123 123. Ustedes no pueden autoasignarse un número telefónico, ¿sale? Hay un organismo que se encarga de esa asignación, ¿sale? Y es el IANA. La I2T, que es la International Telecommunication Union, es un organismo internacional para la estandarización de las telecomunicaciones a nivel mundial, y esta es una de las organizaciones más fuertes a nivel internacional en telecomunicaciones, aunque en el mundo de la computación realmente sus estándares no son muy aceptados. La I2T es el sector encargado de la estandarización de las telecomunicaciones. Anteriormente se le conocía como el CCITT, International Telegraph and Telephone Consultative Committee. Esta organización fue francesa y en el año 93 obtuvo el nuevo nombre como I2T. ¿Cuáles son los sectores principales en los cuales trabaja la I2? Radiocomunicaciones, estandarización de telecomunicaciones, desarrollo de telecomunicaciones, y quienes están asociados a la I2, los gobiernos nacionales, algunos miembros del sector de comunicaciones y agencias regulatorias. Bueno, ahora vamos a ver un poquito sobre los medios de transmisión. Sale, aunque como ya esto está un poquito avanzado en tiempos, vamos a frenarlo y vamos a dividir esto en dos videos para que no esté tan pesado. Ok, bueno muchachos, continuamos en el siguiente video porque ya no, apenas van 23 minutos, entonces lo continuamos, no está todavía tan pesado, ¿sale? Vamos a continuar. Vamos a volver a poner esto. Listo. Y llegué a la diapositiva anterior. Bueno. Chan, chan, chan. Ok. Bueno. Otra manera de la categoría de las redes es por su medio de transmisión. ¿Sale? Es como vamos a poder transmitir las señales entre las diversas entidades o nodos de la red. Algunas veces el uso de estos medios pueden ser, bueno, perdón, en algunas ocasiones el uso de medios magnéticos y ópticos para la transferencia de grandes archivos será mejor que una conexión. Por ejemplo, el libro de Tannenbaum maneja este ejemplo. Yo tengo que mover grandes cantidades de información, ¿sale? Y Tannenbaum dice que el medio, como él ha visto que se ha manejado
mayor flujo de información es que un camión cargado con cajas llenas de teras de cintas ópticas se mueven desde una ciudad hasta otra ciudad. Entonces le hagan de cuenta que de Pátzcuaro a Morelia vamos a llevar un camión cargado de cintas magnéticas con información. Esa es el medio de transmisión de mayor ancho de banda que pudieran ustedes imaginarse, ¿sale? Porque estoy trasladando cientos de teras por minuto. Es un ejemplo muy burdo que dice Tenenbaum, y es que a veces no es siempre la mejor manera utilizar una red de computadoras para transmitir información. Bueno, cuando sí las ocupemos vamos a ver que vamos a tener un emisor y un receptor conectados a través de un medio físico, ¿sí? Puede ser cable o aire, y este medio de transmisión, ¿sale? Es el que me va a definir cómo voy yo a trabajar e interpretar estas clasificaciones. Yo lo voy a tener de dos maneras, de manera guiada y de manera no guiada, ¿sale? De manera no guiada, pues es a través del libre espacio, ¿sale? Son ondas de radio. Y de manera guiada, yo voy a tener tres opciones. Lo voy a hacer a través de cable de par trenzado, ¿sale? Como es el cable UTP. Lo vamos a hacer a través de cable coaxial, como es el cable con el que ustedes conectan sus televisiones, su cable modem. Lo podemos hacer a través de fibra óptica. Los medios basados en cobre fueron la primera alternativa para la transmisión de señales. Siempre se utilizó el cobre por ser un buen conductor de la electricidad y por ser relativamente barato. La plata y el oro son mejores conductores, pero son excesivamente caros. Ustedes a veces van a encontrar, por ejemplo, un cable HDMI que les cuesta 500 pesos y dicen, ay, ¿por qué cuesta tan caro ese cable HDMI? Porque les garantiza una mejor imagen, una emisión, por ejemplo, a 4K en UHF, pues porque sus terminales están bañadas en oro. Y eso lo hace pues mejor transmisor de la electricidad y por lo tanto mejor transmisor de la señal. Entre las alternativas de medios de transmisión basadas en cobre se encuentran el coaxial y el par trenzado. El tipo de señal que se transmite es de tipo eléctrico, por lo que es necesario manejar elementos adicionales de protección, que generalmente pues van a ser los aislantes. Su nombre viene de la contracción de Common Access, acceso común, indicando que sobre ese cable se conectan varias entidades. Los conectores pueden ser del tipo BNC para coaxial o NTC para coaxial más grueso, ¿sale? Regularmente nosotros, si no estuviéramos en este encierro por pandemia, estaríamos armando este tipo de cables. No los vamos a armar porque les significaría un costo muy alto comprarse las pinzas para hacerlo. Regularmente son unas pinzas que yo tengo y pues se las presto a todos para que armen sus cables, pero pues ahora no es una opción, ¿sale? ¿Cómo es el diseño de un cable coaxial? Yo voy a tener una cubierta protectora de plástico. Después voy a tener una malla metálica delgada, que es un aislante metálico para evitar la diafonía. Después voy a tener un material de insolación, que es un plástico. Y dentro de ese plástico, es como si fuera una especie de barrita de silicón. Voy a tener lo que es mi tramo de cobre, ¿sí? Si alguna vez han armado cables de telecable para su casa, se van a dar cuenta que esta es la configuración de ese tipo de cables. Lo vamos a tener en tres categorías. La RG59, que me da una impedancia de 75 ohms y que se utiliza para cable de televisión. La RG58, que es de 50 ohms de impedancia y se utiliza como Ethernet ligero. Y la RG11, que también me da 50 ohms de impedancia y lo vamos a conocer como Ethernet pesado. Estos son los conectores de tipo BNC.
todos ustedes ya alguna vez en la vida, por las materias que han cursado, ya conectaron, por ejemplo, un generador de señales y un osciloscopio, ¿sale? Se van a dar cuenta que hay estos cablecitos que tienen como que una entradita que vamos a girar para que no se salgan, que los tenemos para conectar nuestras puntas del osciloscopio, ¿sí? Este tipo de conectores se le conoce como BNC. Y cuando yo quería conectar una red, por ejemplo de tipo bus, utilizaba un cable de tipo BNC y estas BNCs test. Entonces aquí venía mi troncal o mis datos, se conectaba a esta T de BNC, aquí salía hacia la computadora y aquí continuaba mi bus. Y ponía otra T y así, y ponía otra T y otra T, hasta cuando llegaba al final, cuando ya no había otra computadora, y entonces ponía un terminador. ¿Qué era este terminador? Era nada más un tapón para que no permitiera que la señal o que el pulso eléctrico se perdiera en el vacío, ¿sale? Tenía que llegar hasta un terminador que también manejaba una impedancia de 50 watts. La otra manera de utilizar la infraestructura cableada en redes de computadoras son los cables de par trenzado, ¿sale? Estos regularmente se trenzan para evitar interferencias, para luchar contra la diafonía. Si bien estos no tienen una banda protectora, como lo tiene el cable coaxial, ese trenzado es exactamente para eso, para eliminar la diafonía. Generalmente un cable va a ser utilizado para transmitir y el otro va a ser utilizado para recibir la información. Estos cables son del mismo tipo de recubrimiento, misma impedancia, mismo tamaño, mismo todo. Lo único que lo va a hacer diferente es los colores, ¿sale? Estos cables pueden tener un blindaje, que ahora los vamos a conocer como STP, o sin blindaje, que son los UTP. Los STP los vamos a utilizar más que nada para exteriores y los UTPs para interiores, ¿sale? Y este proceso del trenzado que les decía es lo que me elimina la diafonía, ¿sale? Ahora, vamos a tener dos categorías, la categoría 3 y la categoría 5, ¿sale? La categoría 3 me permite menor ancho de banda y la categoría 5 me permite mayor ancho de banda. Y la diferencia entre una categoría y otra no es el grueso del cable, mucho menos, sino es el trenzado. Lo que es el UTP tiene un protector de plástico sobre los pares trenzados y lo que es el STP va a manejar una peliculita metálica, ¿sale? Entre el recubrimiento plástico y el par trenzado. Y así entonces vamos a ver que tenemos hasta 7 categorías de cable UTP que los vamos a utilizar para diferentes circunstancias, ¿sale? La categoría 1 y 2 regularmente se utilizaba para teléfonos, ¿sí? Incluso eran conectores RJ11, menos entradas de par trenzado. Después venía la categoría 3, la categoría 4. Se utilizan los dos para redes LANs, pero el data rate, es decir, la cantidad de megabits por segundo que pueden transmitir era poca. Después llegó la categoría 5 que me permitía un 100 base T. ¿Qué me quería decir? Que iba desde un 10 hasta un 100 base T, es decir, yo podía transmitir desde 10 hasta 100 megabits por segundo. La 5E era el enrollado me permitía disminuir la interferencia electromagnética y me daba hasta 125 megabits por segundo. La categoría B mejoró y me permitió hasta 200 megabits por segundo. Y ahora lo que conocemos como categoría 7 es el SSTP, Shielded Screen Twisted Pair, que es el que se utiliza, por ejemplo,
los sistemas de videovigilancia para redes de alta velocidad que me permiten hasta 600 megabits por segundo. Y esto es lo que se le conoce en el mercado como con recubrimiento de gel. Nosotros vamos a tener entonces que los conectores que tienen sus computadoras para cable de red, que tienen sus modems, etcétera, etcétera, utilizan el protocolo, o las terminales se llaman RJ45, ¿sale? Son estas terminales que me permiten conectar por cable de red UTP, ¿sí? Van a tener 8 pines, que son los 8 cables que trae el par trenzado, y que van a estar conectados bajo las siguientes características, ¿sale? Es una RJ45 hembra, un RJ45 macho. Este es el que tienen, por ejemplo, sus computadoras. Este es el que tiene el cable con el que la conectan a los modems de manera alámbrica. Más adelante vamos a ver las características de armado de este cable. La fibra óptica es otro ejemplo de los medios guiados. Es un medio muy eficiente, pero es caro. Sí, es muy bueno, pero es muy caro. Y lo vamos a utilizar en redes de alta velocidad gracias a que nos va a proporcionar anchos de banda muy grandes. ¿Cómo funciona? Nosotros vamos a meter un haz de luz, ¿sale? A través de un medio, se le llama cristalino, aunque no es cristal como tal, es un plástico que me permite la reflexión de la luz, ¿sale? Entonces, es un tubo de rayo de luz como los luego que a veces ven en las ferias. Son como pompones, pero que en la punta tienen la salida de la luz de un LED que manda la base de estos juguetitos. Entonces, esa luz incide en la fibra del silicio y rebota en sus límites en diferentes ángulos, ¿sale? Pero como está atrapado, esta fibra de silicio está envuelta en una cubierta negra de plástico, lo que le permite es que no haya emisión. Entonces recuerden que la luz llega hacia un medio, una parte se refleja y otra se refracta. Al no haber refracción, toda la luz queda atrapada en una reflexión total interna, es decir, como no hay refracción, no hay luz que salga hacia acá, ¿sí? La luz regularmente, si yo tengo un medio, va a incidir. Una parte se va a reflejar, como lo vieron en óptica y ondas, y otra se va a refractar, ¿sí? Cuando yo tengo el proceso de la fibra óptica, es que la luz que llega se refleja al 100% por la reflexión total interna. No hay refracción, no hay pérdidas, por lo tanto, el mismo haz de luz que entró aquí es el mismo haz de luz que va a salir acá. Por eso no hay pérdidas de información. ¿Cómo es una fibra? Regularmente, esta es la manera de ver una fibra. Vamos a tener su capucha plástica, lo que es el cladding, que es vidrio, es fibra, ¿sí? Y el core, que también es fibra, ¿sale? Y lo vamos a ver, por ejemplo, un cable que me maneja 3 fibras, porque yo puedo mandar varias fibras por un mismo cable, ¿sale? Para tener lo que vamos a conocer como full duplex. Yo voy a tener mi recubrimiento de la fibra como tal, después mi encapsulado o mi jacket, y dentro de esto voy a tener tanto mi cladding como mi core. Y por este core, por aquí adentro de este core, aquí, este es el cladding y el puntito negro es el core. Por ahí es por donde va a ir la refracción total de la luz. Y dependiendo el tipo de semiconductor, mientras menor calidad tenga mi LED y mi semiconductor, van a tener menor velocidad. Mientras de mayor intensidad sea mi LED y mi semiconductor, pues mayor longitud en distancia va a poder recorrer y a mayor velocidad.
¿sale? Y lo que hacemos es que la fibra óptica puede tener repetidores activos, ¿sale? Que me permitan recorrer todavía una mayor cantidad de distancia. La fibra óptica la vamos a tener entonces por de dos, o lo vamos a categorizar de dos formas, como monomodo o single mode y como multimodo, ¿sale? Esta fibra óptica entonces, si yo la veo como monomodo, ¿sale? Voy a poder tener una señal cuadrada y voy a tener un destino donde la señal va a ser de esta forma, ¿sí? Casi cuadrada, superpuesta. Y entonces mi terminal va a tener que arreglarla al final. Si yo tengo una multimodo grad index a una entrada digital, yo voy a tener una salida con mayor amplitud de onda, ¿sí? Y si yo utilizo, por ejemplo, un single mode, yo voy a tener una señal digital y mi salida va a ser casi una señal digital. Lo que me permite el multimodo, ¿sale? Es que yo voy a poder mandar varias señales y superponerlas. Ese proceso de superposición me va a permitir mandar mayor cantidad de información en la misma unidad de tiempo, ¿sí? Esta es una imagen de cómo se ve una fibra óptica a grandes rasgos. Decimos entonces que el cable coaxial y la fibra van a poderse utilizar en conjunto, ¿sale? En las troncales se suele utilizar fibra óptica, mientras que en las ramificaciones finales de las troncales, lo que se conoce como la última milla, se van a utilizar cables coaxiales, ¿sale? Haciendo que la red sea vista como una de tipo homogéneo. Siempre debemos de revisar que los cables tengan tecnología LSZH o Low Smoke Zero Halogen para evitar que se incendien los cables, porque se calienta. Las tendencias van hacia el desarrollo del triple play, es decir, un cable poder transmitir diversos flujos. Entre estos se encuentran el audio, el video y los datos, ¿sale? El chiste es que lo que se está buscando es que sobre un mismo cable nosotros podamos mandar todo, ¿sí? Y eso nos quitaría la necesidad de la multiplexación en los móviles. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar por esta sesión y chequen su espacio de tareas para poder ver las actividades de esta sesión. Nos vemos, muchachos, suerte.